Te doy la bienvenida a este podcast de Cemia Therapy, donde hacemos entrevistas a psicólogas especialistas en diversos temas y si te interesa, puedes suscribirte a este canal. Hoy tenemos aquí a Olaya Fernández, que nos va a hablar de las heridas emocionales que hay detrás de las discusiones de pareja y la comunicación en las relaciones de pareja. Un tema que creo que es súper interesante porque todos hemos vivido en algún momento discusiones y cosas así. Así que bienvenida, Olaya, con muchas ganas de iniciar esta entrevista contigo. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Vamos a empezar por esto de cuando discutimos y a posteriori lo vemos desde fuera y parece que ha sido como una tontería, pero ¿realmente es tan tontería esa discusión? Sí, ¿no? Como que al final muchas veces la conclusión es, jo, pues es que acabamos discutiendo siempre por nimiedades, ¿no? Por cosas que en verdad tampoco me importan tanto. Y bueno, es verdad que al final la tontería pues es algo súper subjetivo, ¿no? Pero muchas veces lo que representa es como la punta de un iceberg de todo lo que hay debajo, ¿no? Y de que a lo mejor todo lo que venimos almacenando cada uno de los dos y también a lo mejor en el vínculo como pareja. Y muchas veces es que debajo de la discusión tengo que pararme a ver, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? ¿Qué necesidad está sin cubrir muchas veces? Em, por ejemplo, pues a lo mejor yo discuto con mi pareja y es pues porque no hemos lavado los platos, no los ha lavado, o porque no ha comprado un cartón de leche, o por algo que no tiene excesiva importancia. Pero si yo genero una discusión a través de esto, no es porque me importe muchísimo una leche o no, o un cartón de leche, sino que a lo mejor es qué necesidad, ¿no? De que yo te he pedido esto y tú no has podido cumplir y para mí esto se me hace un mundo cuando yo pido y no se me cumple, o cuando yo gestiono y ordeno algo y organizo, ¿no? Y que luego los planes no se hagan como yo he organizado. Y entonces esto a mí como que me descoloca mucho y esto es una cosa mía, pero que va a desencadenar una discusión muchas veces muy grande con mi pareja, pero no tiene nada que ver con la acción en sí, ¿no? Sino con qué me conecta a mí, con mis heridas, con mi manera de gestionar. Claro, porque muchas veces en esas discusiones que pueden acabar de una forma muy desagradable, Ujú. viene después como esa sensación de, "Uf, si es que estamos siempre discutiendo", pero no se suele hacer ese análisis que comentas de qué hay detrás de esto. Entonces, Ujú. ¿crees que esto está relacionado con que unas parejas discutan más y repitan ese patrón de discusión y otras quizás menos o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que todo está un poco asociado. Al final, también hay una parte en la que muchas veces cuando discutimos de lo mismo es que no nos estamos entendiendo en la conversación o que no estamos poniendo todo encima de la mesa o que a veces alguno de los dos no está diciendo toda la verdad, ¿no? De cómo se siente, de lo que hay debajo. Y entonces al final, en cualquiera de esos tres casos no puedes llegar a una solución para que esto no se vuelva a repetir. Al final, si yo no estoy entendiendo que a mi pareja lo que le pasa es que necesita tener una organización más estricta, más rígida, yo no entiendo que sea tan importante que tenga que comprar la leche un martes, ¿no? Por ejemplo, o que tenga que lavar los platos cada noche, ¿no? Al final, esto no lo voy a poder entender si tú no me explicas que para mí es muy importante porque tengo esta necesidad, porque desde pequeña me ha pasado esto y la única manera que tengo como de afrontar mi ansiedad es organizando todo, cada uno lo que le pase, ¿no? Pero sí que es verdad que al final si yo no tengo el conocimiento de lo que me pasa para poder hablar de ello, pues también va a dificultar mucho en la pareja. Y luego, por otro lado, también a lo mejor parejas que no tienen una confianza para poder hablar de estas cosas o para sentirse, para mostrarse más bien un poco vulnerables, pues también va a haber una dificultad en ella que no te digo toda la verdad, ¿no? Yo puedo saber que necesito esto y que esto viene de toda la vida y que soy una persona como más rígida, pero yo no te lo puedo decir porque me cuesta mucho mostrarme vulnerable, porque no confío de todo en ti, ¿no? Y esto al final también dificulta mucho que mi pareja me pueda entender y que podamos llegar a una solución, ¿no? Porque si yo solamente lo que hablo todo el día es que a mí me pasa esto, que necesito esto de ti, pero que lo necesito porque sí, pues claro, mi pareja me va a decir, bueno, pues porque sí lo mío también, ¿no? No vamos a llegar a ningún sitio.
Entonces sí que la mayoría de veces que hay una discusión y tras otra también es porque están faltando cosas que nos están hablando. Y la mayoría de veces son cosas o tanto de heridas emocionales como de emociones del presente que no sé expresarte, un acúmulo de situaciones que me han costado mucho y que al final pues no tengo la capacidad a lo mejor para poder decírtelas ahora y bueno, una de las cosas que me toca trabajar es esto. Qué importante este tema de la comunicación, ¿no? El poder trabajarlo. Mm, De momento veo dos partes, comunicación y también cómo hacer ese análisis de uno mismo, porque hay veces que también cuando duele tanto, pero luego veo que no es para tanto, algo está pasando ahí, ¿verdad? total, ¿no? Porque al final, claro, las heridas emocionales o cualquier necesidad sin cubrir que yo tenga de toda la vida, eso se me activa de una manera muy inconsciente. Y se me activa cuando es un poco más acción y acción, ¿no? Si yo discuto con mi pareja, normalmente esto pasa más en pareja, Ujú. ante esta discusión o ante esta necesidad que no me cubre mi pareja o ante esto que me enfada, se me activa todo esto y entonces yo entro en este enfado desorbitado. Pero luego es verdad que cuando me calmo, cuando puedo entrar en esta parte más consciente y yo pienso, digo, pero ¿qué he hecho? ¿No? O qué tontería es esta, porque yo, si lo pienso, sí que es verdad que puedo llegar yo sola a ver que esto no tenía sentido, que me he pasado o que esto estoy siendo demasiado rígida porque está toda la parte consciente y presente sí la tengo, ¿no? Y a lo mejor hay personas súper estables que gestionan súper bien su vida en general, pero de repente con mi pareja y las discusiones se me va mucho. Pero porque activo esta parte como más inconsciente en la que funcionan mis heridas muchas veces emocionales del pasado que aún están presentes y que no las he sanado, por así decirlo, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con que yo no sea una persona capaz de afrontar esto a lo mejor en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, se me viene gente que puede poner límites en el trabajo y a su jefe y a sus compañeros fenomenal, pero de repente a mi pareja me veo como no puedo, ¿no? O entro más en un papel de cuidador, o entro más en un papel de exigir, ¿no? Y de exigir a esas personas, pero luego con todas las demás personas sí que entro en una parte como más asertiva, más fácil, más, bueno, más colocada, ¿no? Y esto también se explica porque al final nuestra pareja es el vínculo primordial, por así decirlo, en la adultez, ¿no? Cuando somos pequeños, nuestro vínculo esencial y primordial son nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Esto en la adultez se va cambiando y esto se modifica a un poco la familia nuclear, incluso que tú luego vas a construir, ¿no? Que es tu pareja y luego ya si los tienes y si lo decides, tus hijos. Y entonces todas estas heridas que a lo mejor eh, vienen derivadas de cómo a mí me han educado o cómo yo he sentido que han estado presentes mis padres, se traducen en mi relación de pareja en la adultez o en la relación que tengo yo incluso con mis hijos después, ¿no? Y muchas veces esto pasa pues cuando con esta parte inconsciente, pues por mi día a día, cuando estoy con mi pareja y discuto con él y claro, luego me doy cuenta de que me he pasado y que no hago esto y que no lo hago con nadie más, ¿no? Pues también se explica un poco desde ahí. Claro, qué bueno esto para las personas que les pasa el poder entender, ¿no? Porque con otras personas no me ocurre, con mi pareja Mm. sí, y sobre todo para poder empezar a hacer un clic y un cambio, ¿no? De que se vea que tiene una explicación y cuando hay una explicación es porque se puede cambiar, porque luego habrá muchas parejas que acaben en ruptura por temas así, es una pena. Entonces, me gustaría profundizar en esto de las heridas emocionales. Ujú. Ya has hablado del pasado, de la infancia. Entonces, ¿qué tipos de heridas emocionales te encuentras tú en terapia cuando viene una pareja o una persona que quiere trabajar sobre estos temas? Pues cambia mucho, ¿no? Hay diferentes heridas, comúnmente, ¿no? De las que más se habla son 5 heridas, que son la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia. Y luego estas heridas varían un poco en cada persona, pero es verdad que todos podemos tener alguna pequeña herida de este estilo, ¿no?
siempre hablamos que al final todos estamos predispuestos a esto, pero porque al final nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres son seres humanos, igual que si nosotros tenemos hijos y todos podemos cometer equivocaciones o no estar en un momento dado, ¿no? Entonces, todos estamos un poco supeditados a tener alguna herida mínima a lo mejor, ¿no? Pero algo que a mí haya sentido una carencia en uno de los aspectos, ¿no? De la paternidad o la maternidad de mis padres hacia mí. Es verdad que al final lo importante en esto siempre es entender con qué intensidad y en qué grado tengo estas heridas y en qué profundidad, ¿no? Hay personas que de repente tienen una vida de abandono súper, súper grande y entonces el miedo que tengo a estar solo, a que me dejen, a la soledad, me paraliza, ¿no? Y no puedo gestionar esto en mi día y en mi vida y en las parejas, ¿no? Y hay otras que a lo mejor simplemente es, pues puedo tener una relación de pareja bien, estable, tranquila, pero que de repente en una situación específica que tenemos, pues de repente ahí se me activa como algo que me ha pasado y que a lo mejor conecta un poco con una sensación que he tenido en algún momento de abandono y me conecta con esto, pero no me desorbita, ¿no? No se me va de las manos, no se me hace descontrolable, sino que es algo que yo reconozco, que yo a lo mejor me puedo sentir sola, me siento que mi pareja ahora me está dejando sola, pero lo puedo hablar, lo puedo procesar, lo puedo entender, lo puedo llevar a cabo, ¿no? Y no es algo que me paralice y que me haga estar desajustado. Entonces, al final, la etiqueta también de qué heridas tengo, de qué herida no tengo, no es tan importante de cara a la persona, ¿no? Porque muchas veces también caemos en, jo, pues a veces llega a terapia, ¿no? Yo es que a mí me han dicho que yo tengo como herida de abandono, entonces me la tengo que trabajar, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí, pero también hay una parte en la que yo no soy una herida de abandono, ¿no? Yo soy una persona que a lo mejor en momentos he sentido que me han abandonado, que me han dejado sola, que no han estado presentes, que no me han cuidado y vamos a intentar reparar eso y a sanar eso. Pero yo no soy esto, ¿no? Y yo puedo decidir hoy relacionarme con los demás desde otro punto. Entonces, al final, hay que tener a veces como cuidado, ¿no? Y es súper importante, y lo trabajamos en terapia, ser conscientes de nuestras heridas, que me conecta, con qué me conecta cada cosa, pero también es muy importante tomarlo como eso, ¿no? Como que son heridas, que son necesidades que tengo que sanar, pero que no me patologizan, que no hacen que ya no pueda tener remedio, que no hacen que ya no pueda hacer nada con esto. Y al final también, bueno, es que una vida no es una cosa literal, ¿no? Que a veces también como que la gente no entiende muy bien esto de las heridas, ¿no? Es como, pues ha sido un trauma, ha sido un abuso, ha sido, ¿no? Y no tiene por qué ser eso muchas veces, sino que pueden ser cosas más del día a día para, si quieres luego pues de cada herida pues contamos así un poquito, pero, pero no tiene por qué ser algo súper literal, ¿no? Sino que es más la interpretación que yo tuve de eso que pasó y con lo que yo me sentí que no tenía recursos para afrontar. Y entonces, dependiendo de esto, a mí se me genera una herida más profunda, dependiendo de si yo lo he vivido pues con mayor frecuencia. No es lo mismo a lo mejor bueno, pues a lo mejor un padre que se ha tenido que trabajar extranjero y ha trabajado, se ha ido fuera de España, pues yo qué sé, 10 meses y no ha estado esos 10 meses con el niño, ¿no? Pues a lo mejor a mí se me ha generado ahí una herida porque mi padre no ha estado presente, porque y me hubiese gustado, ¿no? Al final, cualquier niño quiere que cualquiera de los dos padres separados, no sin separar, pero que estén presentes en su vida. Entonces, al final, esto ha podido, pero no es lo mismo esto que un padre de repente pues, no se haga cargo de su hijo y entonces desaparezca de su vida y ya no esté nunca más presente, ¿no? Como que esa herida que a mí se me va a generar va a ser mucho más profunda que al niño que no ha estado durante unos meses, pero luego ha podido volver y ha intentado reparar ya el propio padre todo ese dolor, ¿no? Entonces, pues un ejemplo como que se ve yo creo que más fácil, pero en general con cada una de las heridas y las cosas que las marcan, esto es importante también, ¿no? Como cuánto tiempo he estado expuesto a esto y si luego la figura que me lo ha ejercido, ¿no? Como este daño, si esa persona lo ha podido reparar o no, o tengo que hacer yo todo el trabajo un poco de sanar eso y sanar a mi niña, pero yo otra vez, ¿no? Que mi padre no ha podido, que mi madre no ha podido o incluso que mi expareja no ha podido, ¿no? Porque es verdad que todo esto se suele originar más en la infancia
Pero es verdad que muchas veces relaciones en las que una ruptura es muy traumática, una infidelidad muy traumática, también genera ahí unas heridas que luego se pueden traducir en las siguientes parejas, ¿no? Y también en todo esto, ¿no? Incluso se me ha venido ahora como las infidelidades en la pareja, en una pareja que luego continúa, ¿no? Al final, aquí por lo menos la pareja que ha ejercido la infidelidad, la persona, puede reparar el daño con la otra, ¿no? Entonces, la otra se va a sentir de alguna manera, o se puede llegar a sentir otra vez como respetada, sanada, porque pone de su parte, ¿no? Esa traición está de alguna manera, pero la otra persona intenta reparar. En cambio, una infidelidad que acaba en ruptura o que incluso te dejan o la persona sigue, ¿no? con la otra persona con la que has ejercido la infidelidad, claro, eso muchas veces genera como muchísimo más daño, porque ya no es que me hayas traicionado, ¿no? Entre comillas, durante la relación, es que luego te ha dado igual como esté yo, ¿no? Y eso es verdad que genera también muchas heridas que luego en las relaciones siguientes afectan mucho a cómo puedo confiar en una pareja o no, a cómo puedo estar presente o no. Vemos aquí entonces que estas 5 heridas se pueden originar o bien en infancia, adolescencia, o bien con relaciones del pasado. Ujú. Entonces, también para que cada uno, cada persona que nos esté viendo vaya haciendo un repasillo de sus vidas y de todo para poder entenderse mejor. Y como has dicho antes, sí que estaría muy bien que pudiéramos repasar, hacer un repasillo de cada una de las heridas, ¿te parece? Sí, sí, sí. Fenomenal. Pues, ¿por cuál empezamos? ¿Por herida de rechazo? Vale, apetecido. Fenomenal. Sí, pues al final esta herida viene más, está más presente cuando no hemos sido reconocidos, cuando no nos hemos sentido vistos, ¿no? Al final a veces puede ser por diferentes motivos, porque pues vengo de una familia de 6 hermanos y yo soy el sexto, porque mis padres me tuvieron cuando no estaban preparados, entonces a lo mejor me cuidaron mis abuelos y no estuvieron mis padres tan presentes cuando un padre tenía muchísima ilusión por tener una niña y en vez de una niña le salió un niño, ¿no? Pero sigo tratándote que esto a veces pasa con una niña, ¿no? Me gustaría que tus aficiones fuesen de niña, ¿no? Como toda esta parte en la que la persona, el niño o la niña, no son vistos como ellos quieren ser y con las necesidades que tienen. Y al contrario encima, ¿no? Como que te rechazo. Esto incluso se ve mucho en personas transgénero, ¿no? Que a lo mejor los padres no aceptan esta condición. Al final es una sensación de que mi padre no me puede ver lo que de verdad soy, ¿no? Mi padre o mi madre. Y que soy rechazado por mis figuras primordiales. Entonces, esto es muy importante trabajarlo también. Esto luego, más adelante, en la adultez, se traduce en no sentirme merecedor de una relación donde se me trate bien. Me conformo con que me hagan sentir especial de vez en cuando, aunque luego la relación no sea nada especial, ¿no? Y me haga daño, pero como esa sensación de que de vez en cuando tú me subes un poco, ¿no? Y me ves y me valoras, para mí ya compensa todo lo demás, ¿no? Compensa que no has estado, compensa que no me has visto. Y hay personas, por otro lado, que incluso no son capaces de estar en una relación porque no sienten que son merecedoras de tener una pareja directamente, ¿no? Como, ¿cómo voy a tener esto, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar que una persona me atienda y que una persona me vea, ¿no? A veces se da como esta paradoja y entonces están como las dos opciones, ¿no? Personas que a lo mejor están con alguien y se sienten súper satisfechos de que les traten bien una vez a la semana, ¿no? A lo mejor, dicho un poco más así. Y luego personas que no son capaces de estar en una relación de pareja estable porque les abruma muchísimo esa sensación de tener a alguien pendiente de ellos, de que alguien les vea, de que alguien les pregunte cómo está, porque no lo han vivido nunca. Entonces les conecta con algo que ellos desconocen totalmente y que hace estar en alerta. Jo, qué interesante. Ujú. Vamos a pasar a la herida de abandono. Ujú. Esta es, yo creo que de las que más se habla en el mundo, ¿no? Como esta sensación. Al final hay una parte, ¿no? Y quizás
por eso es de la que más se habla, porque quizás también es la más común, ¿no? Es la sensación de no haberme sentido acompañado en la infancia, el no haber sentido que mis padres estaban ahí, a lo mejor, ¿no? Y claro, en el mundo en el que vivimos hoy, esto es algo que es muy fácil de sentir, ¿no? Mis padres a lo mejor me quieren muchísimo, pero se pasan el día trabajando porque tienen que sacar una casa adelante, ¿no? Y más o menos está justificado, pues los dos trabajan, están fuera todo el día y cuando llegan a la noche están cansados o yo ya me tengo que ir a dormir si soy muy pequeño. Entonces, al final, ¿yo a quién le digo que estoy triste? ¿Yo a quién le digo que no sé hacer estos deberes y que me acompañe? ¿Yo a quién le digo que no me encuentro bien, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones que puede tener y teniendo un niño a lo largo de su vida, en las que no se siente acompañado por sus padres, porque no, los padres no tienen ese espacio y no se lo pueden dar o ese tiempo, es lo que va generando también esta sensación de abandono. Y, y esto es algo que al final creo que duele un poquito a todos, ¿no? Y todo el mundo tiene como una sensación, ¿no? De sentir que, jo, me encantaría que estuvieses acompañándome, me encantaría que estuvieses ahí, ¿no? Y no ha podido ser. Entonces, muchas veces el poder hablar yo con unos padres, ¿no? El poder decirle a mis padres, oye, a mí me gustaría que me ayudases con los deberes. A mí me gustaría que, a mí me gustaría poder contarte que estoy triste en el cole, ¿no? Y que esto se reciba y que esto no sea, pues que tú sigas trabajando mientras yo te cuento cómo estoy en el cole, ¿no? Y con una pareja es igual, ¿no? Al final es poder estar y poder sentirme acompañada y poder sentir que puedo apoyarme y poder sentir cuando todo esto no está, al final también voy manteniendo. Lo que pasa también con esta vida es que es muy común, ¿no? Que yo luego repita patrones con mis parejas, pero porque tampoco a lo mejor me doy cuenta, ¿no? Es súper inconsciente. Yo no me doy cuenta de que no está bien que mi pareja no sepa cómo estoy, ¿no? Emocionalmente, porque como no lo han estado ya mis padres, o porque yo no he tenido esa confianza con ellos, ¿cómo me voy a dar cuenta que ahora a mí lo que me vendría bien en una pareja es que me pregunte cómo estoy o que se interese por cómo me siento en la vida? ¿No? Entonces, esto al final suele hacer como mucho daño. Y es verdad que incluso en las rupturas, esta sensación como de abandono y esta herida, sobre todo la más profunda, se habla de abandono, ¿no? Al final, mi pareja no me deja, pues porque la relación no está bien y bueno, y corta la relación, pues para estar cada uno mejor y ya está. No, mi pareja me deja porque me abandona, ¿no? Y yo ya utilizo este término, mi pareja me abandona, no se va, no elige irse, ¿no? Me abandona. Y esto implica una connotación de muchísimo dolor porque al final el abandono es que yo me quedo sola, ¿no? Y implica toda esta parte, igual que cuando pues mis amigos también, a veces pasa y, ojo, pues mis amigos, mi grupo de amigos me ha abandonado, ¿no? Porque ya no me llaman, porque ya cuando utilizamos este término de abandono, estamos también como metiéndonos en esta herida ya, porque al final no estamos viendo que los demás también son personas que eligen y que eligen unas cosas, ¿no? Y es verdad que a veces hay abandono. Si un padre abandona a su hijo, pues eso es un abandono, ¿no? Con razón, porque al final te tendrías que hacer cargo de él, y si no, pues no haber tenido hijos en la vida, ¿no? Entonces, ahí está como más ajustado, pero cuando ya somos adultos, yo elijo una pareja y no es mi responsabilidad mantener esta pareja toda mi vida, ¿no? Sino que si no estamos bien, también hay responsables que yo me pueda alejar de lo de ella. Entonces, el problema también es que no lo pueden ver, ¿no? No pueden ver que la responsabilidad es que mi pareja se vaya y elija otra vida cuando no estamos bien. Porque yo solamente con lo que voy a conectar es con que me están abandonando, con que me están haciendo daño, ¿no? Y con que yo no importo nada. Entonces, eh, entran ahí muchas veces, ¿no? Después de una ruptura también muy dolorosa, o incluso ya sin tener rupturas, ¿no? Como que ya no se lanzan porque es como una sensación también de no querer volver a necesitar a alguien, ¿no? Ellos al final, todo lo que trabajo desde esta vida es como no lo vivo desde quizás la normalidad, ¿no? De pues estoy con una pareja, me apoyo, me acompaño y estoy fenomenal, ¿no? Pero cuando él o ella se vaya, si tenemos que separar nuestros caminos, pues voy a ser totalmente válido en la vida, ¿no? Y voy a seguir adelante
y puedo seguir, ¿no? Para ellos esto es como una vez que yo estoy con mi pareja y me apoyo en él y él me acompaña, yo ya le necesito, ¿no? Como que entro un poco en la necesidad. Y entonces, si tú te vas, ¿cómo voy a vivir si yo te necesito, ¿no? No sé separar que tú me puedas apoyar hoy y que me puedas acompañar con que en algún momento lo dejes de hacer, ¿no? Y esto sea válido. Porque al final, ¿qué voy a hacer yo, ¿no? Y entran muchísimos miedos, muchísimas inseguridades. Al final en todas las heridas hay muchísimos miedos y muchísimas inseguridades, ¿no? Pero quizás en estas son como muy dolorosas también y te lleva a veces como a esto también que se habla, ¿no? De dependencia emocional, un poco claro, me da tanto miedo que me abandones y me da tanto miedo que tú a mí no me necesites, que entonces yo estoy dispuesta a tolerar lo que desees, ¿no? Como que necesitas y se van a colocar siempre en qué necesita el otro para poder mantener esta relación. Sí, como que quizás se priorizan más las necesidades del otro que las de uno mismo. Ujú. Sí, al final esta parte, ¿no? Como de poner en valor todas las prioridades que pueda tener mi pareja simplemente por el hecho de que no se vaya de mi lado, ¿no? Y de que no me abandone. Entonces, al final siempre voy a estar como muy a la espera de qué necesita y de qué tengo que hacer para no estar solo y para que no me abandonen, para que no me dejen, para no estar solo y para que no tener que superar esa necesidad, ¿no? Ujú, qué bien explicado y sobre todo ese clic del término, de utilizar el término me ha abandonado, me siento abandonada. O sea, me ha parecido, wow, vale, jo, qué interesante está esto. Vamos a seguir por traición. Vale. Bueno, al final, traición es una de las que más duele, ¿no? Y quizás cuando se ve más es también en la vida adulta, ¿no? Como esta traición por una infidelidad, o no una infidelidad, ¿no? Sino un cambio en lo que a mí me había dicho mi pareja que podíamos construir en la vida y que de repente tú te has construido otra vida paralela y a mí no me has dicho nada, ¿no? Y esto es una herida que se activa mucho y que muchas veces se genera también en relaciones. Y también en la niñez o en la infancia, ¿no? Cuando es como un poco, esto es un poco más difícil quizás de explicar en la infancia, pero es cuando alguien a lo mejor se fue o no hizo todo lo que podía haber hecho por mí, ¿no? Cuando yo era niño. Por ejemplo, esto se ve en padres y madres que se separan y uno de los padres entonces ya no se hace cargo del hijo, ¿no? Esto también afecta a esta parte, ¿no? Porque yo he sido traicionado, o sea, una cosa es que tú te separes de mi madre, pero yo aquí, porque me metes, ¿no? Lo que tú sientes, ¿no? En ese momento, lo que el niño, niña siente y es así, sin ningún... Ujú. Claro, ¿no? E incluso también a veces cuando un padre o una madre hace daño al niño, ya sea pues porque le da un tortazo, porque le mete cuatro gritos, porque le hace algún tipo de daño y el otro progenitor no hace nada, ¿no? Al final, aquí es una doble traición. Ya no es que mi padre me esté haciendo esto, es que mi madre tampoco está haciendo nada para cuidarme, ¿no? Entonces también lo veo como esa traición. Tampoco me están defendiendo, ¿no? Y entonces todo este daño de lo que yo espero y que no puedo entender que no se me esté dando, ¿no? Me está generando esa idea de traición. Y esto luego genera muchísima desconfianza también, ¿no? A la larga es como esta sensación de cómo voy a confiar si luego me pueden traicionar, ¿no? Y estoy como muy ahí bueno, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que se dice de a ver qué va a pasar ahora, a ver qué voy a hacer, a ver con quién me voy a juntar, porque puede que me traicionen, ¿no? Y al final esto también te lleva a ser una persona que necesita controlar todo más, ¿no? Esto al final el control intenta evitar muchísimas cosas, entre ellas que a mí me pueden traicionar. Si yo te controlo los mensajes, si yo te veo en Instagram, si yo sé todos los amigos con los que tú sales, si yo sé tu horario de trabajo, si yo te organizo la vida,
al final yo tengo todo muy controlado y puedo prevenir que tú a mí me seas infiel, que tú, ¿no? Y esto es una paradoja porque luego, si una persona te quiere traicionar, te va a traicionar igual, ¿no? Pero es verdad que desde esa herida de necesitar muchísima seguridad, porque nunca la he tenido, ¿no? Y porque me han traicionado ya desde pequeño, la única manera en la que sienten que pueden afrontar esto en la vida es controlando, intentando tener todo absolutamente controlado. No, incluso también, ¿no? Cuando están en una relación de pareja, a veces pasa que si mi pareja se equivoca y, pues yo qué sé, y hago una lista de la compra y entonces de la lista de la compra, en vez de comprarme jamón cocido, me compro afuet. Claro, yo eso lo veo como, madre mía, ¿no? No me has hecho caso, te has equivocado, pero no es como una sensación de eres un ser humano y te equivocas y no pasa nada, ¿no? Sino que es una sensación de que no lo hiciste porque no quisiste hacerlo, no lo hiciste porque no pusiste suficiente atención en mí, en la lista que yo te he hecho, y entonces has pasado y has comprado el fuet, ¿no? Y lo viven con muchísimo daño. Es verdad que esto es un ejemplo como más así, ¿no? Pero con cualquier cosa, por ejemplo, vamos a cenar mi grupo de amigos, ¿no? Yo te digo eso. De repente viene la novia o la amiga de uno que no le habías dicho. Bueno, pues aquí ya para mí puede ser una discusión muy grande, ¿no? Porque, claro, tú no querías que yo lo supiese, tú no lo dijiste para hacerme daño, tú no me pones suficiente atención en esto, y entonces lo que quieres es traicionarme y serme infiel con esta chica. Entonces, dependiendo un poco del grado y la profundidad también de la vida que tengan esto, esta vida genera muchísimas discusiones porque estoy todo el tiempo intentando controlar y a medida en la que mi pareja no puede decir algo o no me dice algo, pues ya está, ¿no? Ya se va a montar y es complicado, ¿no? Y esto da, entrar, ¿no? En este bucle de me traicionaste otra vez y otra vez. Y esto atosiga muchísimo. Claro, atosiga a la otra parte mucho, ¿no? Que al final está ahí aguantando, aguantando y también es normal que llegue un punto que diga, no puedo más. Vale. Vale. Bueno. Yo creo que ya solo hemos revisado tres y ya yo creo que casi todos nos podemos sentir identificados con alguna de estas tres. Pero bueno, vamos a continuar por esa herida de insuficiencia. ¿De injusticia o de Ah, de humillación, injusticia no? y de, perdón, Humillación. humillación. Pues de injusticia. Venga. Y ahí la injusticia es a veces como esta sensación, ¿no? De que no había un lugar para que yo me pudiese equivocar. Y solo había como cabida un poco a ser perfecto, a ser yo mejor, eh, porque si no, no es suficiente, ¿no? Es un poco desde ahí también. Al final, no hay una validación de ser tú quien quieras ser y lo que hay es que tú tienes que ser a lo mejor como yo soy, ¿no? La programación de tu madre, la programación de tu padre, la programación de lo que le hubiese gustado, ¿no? A cada uno o lo que somos esta familia incluso, ¿no? Pues en esta familia somos perfectos y hacemos todo bien y vamos todos guapísimos y preciosos los domingos a comer. ¿Cómo vas a ser tú como esto, ¿no? Esta cosa contraria y que quieras ir en chándal siendo adolescente o que quieras ir de otra manera, ¿no? Al final es una sensación, ¿no? Como una constante presión a tener todo bien, a sacar dieces, a tener el mejor trabajo del mundo. Entonces siento, ¿no? que para mí estoy haciendo un sobreesfuerzo, estoy llegando a muchas cosas, estoy haciendo todo esto para ser perfecto y los demás no lo hacen, ¿no? Entonces desde aquí vivo mucho esta sensación como de injusticia, ¿no? De por qué yo hago todo esto y al mundo luego le da igual, ¿no? Y el mundo sale a la compra en chándal y esta gente que se cree, ¿no? Entonces, entiendo un poco, igual que en la tradición del grado en el que siento y tengo esta herida, ¿no? Es Ujú. verdad que a veces cómo reacciono con los demás es también un poco dañino, ¿no? Porque no puedo ver a los demás como son, ¿no? Solo puedo ver que yo tengo que ser perfecta y tú no lo estás pudiendo ser. O que a veces también va como esta sensación como
Luego como de valores, ¿no? Personas que también tienen unos valores como de ayuda, de solidaridad, y tú, si no vas con eso, es como, me cuesta, ¿no? Entenderte a ti, que tú no puedas ir de la mano de todos estos valores y son los mejores, ¿no? Y tienen como, bueno, como una cierta rigidez y buscan vínculos también donde la pareja o bien es igual o bien tiene toda otra parte, ¿no? De más emocionalidad y más compasión y más amabilidad. Son como las dos vertientes. Al final son personas como más rígidas, más serias, poco emocionales, no hay mucha cabida pues al cariño, a la compasión, a la amabilidad, ¿no? Sino que al final, dentro de esta perfección muchas veces, ¿no? Que bueno, que además ya hablasteis con anterioridad con Mar, ¿no? De la niña, bueno, esto tiene muchas cosas que ver, al final, claro, se hacen una coraza de dureza, ¿no? Las personas con esta vida también, y eso muchas veces, si yo me junto con mi pareja, que es igual, pues lo que generamos relaciones más frías, ¿no? Nos podemos entender fenomenal, ¿no? Y hay parejas que se entienden mucho desde aquí si somos iguales, pero relaciones más frías, con menos emocionalidad, con menos compasión. Y luego no suelen generar tanta discusión quizás, ¿no? Porque nos entendemos en esto. Y luego está como la otra parte, y es que a lo mejor yo me quiero juntar o decido o elijo una pareja que sí tiene cierta emocionalidad, cierta compasión, ¿no? Y, y me encanta, pero claro, esto acompasario a veces es muy complicado, ¿no? Porque yo exijo a mi pareja unas cosas y les pido unas cosas, y si mi pareja es mucho más compasivo con ella, con ella o él mismo, yo no lo voy a entender, ¿no? Pues tú qué haces como ahí tirado descansando en el sofá, ¿no? En vez de haber limpiado toda la casa, que es lo que deberías haber hecho. Bueno, pues igual yo hoy estoy cansada y no puedo limpiar y está bien, pero una persona con una idea de injusticia muy grande no va a poder entender esto, ¿no? Porque yo, si vengo cansada de trabajar, lo hago y tú no puedes hacerlo, ¿no? Y entro en esto. Entonces también un trabajo muy grande es trabajar también esta parte de autocompasión con ellos, ¿no? Al final son personas muy rígidas y e intentar bajarnos, ¿no? A ser un poco más flexibles, a ser más amables con nosotros, a ser más compasivos con nosotros mismos, para luego poder trabajarlo también con mi pareja y poder ver a mi pareja como es, ¿no? Em, Porque si no voy a estar proyectando todo el tiempo en mi relación esta sensación de que es justo y que no es injusto. Claro. Y estamos viendo también como tomas de conciencia, ¿no? Pero que nos pueden servir para nosotros mismos, pero también para entender mejor a nuestras parejas o Sí. para entender mejor relaciones que tuvimos en el pasado. Si yo venía con estas heridas y mi pareja venía con estas otras, pues ahora entender por qué quizás no funcionó. Ujú, Así que la verdad que está siendo muy, pero que muy interesante. Vamos con ya la última herida, la herida de humillación. ujú. Sí, esta quizás ya es, bueno, la menos que ojalá fuese también la menos común, ¿no? Al final, estas son personas que en su infancia han sufrido cualquier tipo de maltrato, de abuso, donde no te has sentido digno de respeto, ¿no? Por parte de tus padres. Quizás no ha sido un maltrato físico o un abuso físico, pero también esta parte de insultos, pues insultos a mis hijos, portazos en casa, mal ambiente y tensión en casa, ¿no? Niños que crecen o personas que crecen en ambientes en los que sus padres se discuten y a las puertas tiran vasos, y que tienen los padres ya discusiones muy agresivas, al final, y la sensación es de que a mí tampoco se me respeta porque es la realidad, ¿no? Al final no estás cuidando a un niño de violencia, sino que le está bien. Entonces, eh, todo esto está ya como aquí enmarcado, y luego también las críticas constantes, ¿no? Pues a un niño que no saca un 8 es que pues no es suficiente, ves cómo no lo vas a conseguir, ¿no? Padres que dicen mucho esto a sus hijos. Mm. Eh, Se puede a veces como parecer esta parte exigente, ¿no? Pero esto ya es diferente porque al final ellos no, como que a veces la diferencia de la exigencia es que una cosa es que yo te exija desde él, venga, que tú puedes, vamos a sacar el 10 porque si sacas el 10 vas a poder acceder a la medicina, ¿no? Y como
te exijo muchísimo, pero es verdad que te exijo con todo lo positivo, ¿no? No digo que esté bien, pero por lo menos no te estoy metiendo un no es suficiente, no vas a llegar a nada, es que eres gilipollas, es que, ¿no? Y esto a veces se da, ¿no? Que nos parezca flipante. Entonces, cuando toda esta crítica aparece, estas personas tienen mucha herida de humillación y al final su trabajo es también aprender a darse un lugar, ¿no? Y a protegerse, a poner límites. Al final eh, es muy común caer luego en relaciones de pareja en las que también se repite un poco lo mismo, ¿no? En la que yo normalizo ser humillada, humillado, en la que se me maltrata, en la que tengo estas críticas constantes y bueno, no las veo mal, ¿no? Y a veces parejas que vemos que se hablan mal, ¿no? Y se hablan mal porque se insultan, se pueden incluso insultar en sesión, se insultan en su casa, pues se lanzan cosas, ¿no? Toda esta parte llegas a ella porque probablemente por lo menos alguno de los dos tiene esta herida y probablemente se ha normalizado en ambos casos que la violencia no está tan mal, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante trabajar con toda esta parte de autocuidado, de protección, de saber poner límites y si mi pareja es así, bueno, pues hay un trabajo como muy difícil, ¿no? Pero si hay veces que nos juntamos o se juntan, ¿no? Como una persona que no tiene nada que ver con esta vida, que no maltrata, que no hace daño a la pareja, pero yo si vengo de una familia en la que sí se me ha hecho, Ujú. quizás a veces como que me sale, ¿no? Alguna conducta, entonces quizás tengo que trabajar más en este vínculo, que este es un vínculo seguro, que yo me tengo que proteger, que yo soy capaz de ponerme límites, que yo me puedo dar mi lugar, ¿no? Y también ver que mi pareja me lo está dando, ¿no? Y que en este caso sí me está saliendo bien, porque a veces también hay cierta desconfianza, ¿no? Lógica, pues porque, bueno, pues he entendido que el mundo a veces es un poco hostil, ¿no? Y también hay una parte ahí como de un trabajo como muy profundo de confiar que el mundo puede dejar de ser hostil. Qué bueno y qué bonito poder encontrar, si vienes desde esta herida, poder encontrar a alguien que no repita el patrón, ¿no? Como que no sea así y aprender que el mundo no es hostil, no, o no tiene por qué ser hostil. Total. Vale, pues hemos hecho un súper repaso de estas 5 heridas que yo creo que nos ha servido a todos como para tomar conciencia. Y vamos a ir cerrando. Para cerrar, me gustaría preguntarte, Olaya, Ujú. ¿cómo sé ahora? Vale, ya conozco mis heridas, pero ¿cómo sé ahora diferenciar si estoy discutiendo? Pues porque de verdad, o sea, de verdad la situación exige que discuta, porque tengo que respetarme, poner un límite, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde el presente, por así decirlo, o estoy discutiendo desde alguna de estas heridas del pasado. Bueno, hay una parte como de conciencia, ¿no? O sea, siempre digo que es muy difícil porque como hablamos, las heridas se activan de manera muy inconsciente, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo hacer un poco más consciente? Es cuando ya estoy más calmado, cuando ya estoy más tranquila o tranquilo, el poder ponerme, ¿no? A pensar por qué me ha pasado esto, a poder tener una capacidad de introspección y esto no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y es verdad que pararme a ver si esto solamente ha pasado hoy o ha pasado más veces. Si yo me he sentido así en el pasado también. Si yo solo me he sentido así con mi pareja, ¿no? Esto diferencia. Al final, si yo nunca me he sentido abandonado y me siento ahora solo con mi pareja, bueno, a lo mejor en tal caso me está haciendo una vida mi pareja, ¿no? Pero no tengo yo nada que ver con esto, ¿no? Entonces, al final también hay una parte en la que yo tengo que hacer un trabajo mucho de introspección y de ver cómo ha sido mi vida, qué necesidades he tenido yo sin cubrir, cómo me he sentido en diferentes momentos de mi vida y ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Y esto es un trabajo que tengo que hacer tranquilo. Luego en la discusión, cuando yo ya estoy metido, ya se me ha activado todo, ahí por lo menos tengo que trabajar en cuidarme, ¿no? Y en escuchar mis necesidades. Y esto es decir, si estoy discutiendo con mi pareja, le haya generado algo yo la discusión, ¿no? Y creo que se me está yendo de las manos
quizás ahí tengo que ver que no sé si ahora mismo hablan mis heridas o habla la realidad, ¿no? Pero lo que tengo es que parar porque te voy a lanzar un zapato. Entonces, el aprender a parar muchas veces en las discusiones, que esto creo que es de lo más difícil que le pasa cuando a alguien le cuesta, por ejemplo, discutir y le cuesta la gestión del enfado, es algo que es primordial, ¿no? Y escuchar, si yo incluso cómo siento, ¿no? Que me voy a enfadar mucho, que se me va a ir de las manos. Pues a lo mejor estoy empezando a sentirme un poco más nervioso, a lo mejor estoy sintiendo como una sensación en el estómago, a lo mejor estoy, bueno, como sintiéndome ya un poco nubilado, ¿no? Pues si yo al final me conozco, ¿no? Y esto vuelve otra vez como un poco a conocernos y hacer un trabajo de introspección. Yo me tengo que conocer cuando a mí me estoy agobiando, me estoy enfadando, cuando yo necesito comunicar algo a mi pareja y cómo hacerlo, ¿no? Al final también el último paso es poder comunicar. Y esto parece muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Hay personas que se lo tragan todo y entonces, claro, yo no he comunicado nada el último mes y luego pasa cualquier cosa. Y a lo mejor es grave, ¿no? Pero ya no voy a ser nada objetivo porque además de que me has hecho esto, que me ha hecho daño de verdad y es real, es que llevamos un mes que me he comido muchísimas cosas que no te he podido decir, ¿no? Que no he sido capaz de decir. Claro, sacarlas ahora después de un mes quizás tampoco me lleva nada, ¿no? Entonces, también tengo que trabajar mucho en saber comunicar, en poder comunicar, en cómo comunicar de una manera como asertiva, ¿no? Al final, todos podemos, bueno, podemos, todos debemos, ¿no? Tenemos derecho a poner límites, a pedir, igual que el otro tiene derecho a decirnos que no, ¿no? Pero yo tengo derecho a hacer todo esto. Entonces, entender esto, entender que tengo que comunicar mis cosas a mi pareja, mis necesidades, mis emociones y todo lo que me pasa para que me pueda entender, es un básico también. Buenísimo, la verdad. Y quien se sienta identificado, creo que, porque muchas personas dirán, vale, Olaya, pero esto no es tan fácil, ¿no? Pues No. creo que lo más importante es pedir ayuda, ayuda a profesionales como Olaya, que ya hemos visto toda la experiencia que tiene y los conocimientos acerca de esto. Entonces ya vamos a dejarlo por hoy aquí. Como vamos a seguir haciendo entrevistas para las personas que os haya interesado todo este tema, podéis, os animo a que dejéis algún tipo de comentario o incluso algún tipo de sugerencia a Olaya de en qué temas os gustaría profundizar más para próximos episodios. Y por último, mencionar que desde Cenia Therapy tenemos una metodología para poder conectar con tu psicólogo ideal. Entre ellas está, entre nuestro equipo de psicólogas está Olaya, y son psicólogas que llamamos de calidad, porque son psicólogas formadas, son psicólogas con experiencia, son psicólogas que se preocupan por tener un estilo de vida bien. Entonces, ya sea por este tema de relaciones de pareja y de comunicación o por otro tema diferente, os pedimos que realicéis, que rellenéis un formulario, que pongáis vuestra temática a tratar, vuestra personalidad, un poco la metodología que os gustaría recibir, y os hacemos el psicomatch. Así que lo vamos a dejar por aquí por la descripción por si queréis echar un ojillo. Y nada más, muchísimas gracias, Olaya. No sé si quieres decir algo para finalizar, para terminar. Muchísimas gracias a ti por el espacio y lo mismo, yo encantada de poder hablar como más en específico de algo que sobre todo interese, ¿no? Porque es verdad que al final intentamos siempre con estas entrevistas que ayudan a los demás, ¿no? Pero son temas tan grandes bueno, que no da tiempo a todo, ¿no? Entonces, si hay algo alguna duda o alguna pregunta que tengan, que se anime la gente a ponerla por comentarios y aquí estaremos resolviendo y también dar esperanza de que al final todo esto se puede trabajar, todo esto puede afectar a tu presente, pero puede dejar de afectar a tu presente y también un poco de ilusión, ¿no? De que al final si me siento identificada con cualquiera de estas ayudas que hemos hablado, que no es para siempre, ¿no? Que se puede trabajar y se puede solucionar.
Pues muchísimas gracias, creo que lo has explicado fenomenal y acostumbrados hoy en día a ese contenido rápido en el que podemos escuchar estas heridas, hablar de estas heridas, pero que no se profundiza mucho porque es que es cuestión de un minuto y medio. Creo que nos hemos llevado una información muy completa y con la que empezar ya a mirar dentro. Placer y nos vemos en el siguiente episodio.